Muy buenas tardes, tengan todas y todos ustedes. Les damos la más cordial bienvenida a este espacio virtual de la Casa de la Cultura Jurídica en Morelia, Michoacán. Y pues esta tarde nos da mucho gusto pues presentar a todas y a todos ustedes este manual. Vamos a platicar al respecto de él. Esto será un conversatorio al respecto del manual sobre los efectos de los estereotipos en la impartición de justicia. Y bueno, pues a nombre de el Supremo Tribunal de Justicia, a nombre de esta Casa de la Cultura Jurídica, les agradecemos muchísimo también su asistencia y pues también agradecemos esta colaboración con el Poder Judicial del Estado de Michoacán y su titular, magistrado Jorge Reséndiz García, quienes desde el Poder Judicial del Estado siempre tienen esta extraordinaria disposición y con quienes hemos colaborado de manera muy interesante, que bueno, al final de cuentas está dando como resultado, entiendo, espero, beneficios para todas y todos. Le damos la bienvenida a nuestra intérprete de lengua de señas mexicana. Bienvenida, muchas gracias por estar aquí. Y bueno, pues esta tarde les hemos convocado para conversar sobre justamente esos efectos de los estereotipos en la impartición de justicia que pareciera que pudieran ser algo insignificante, algo que no tiene mayor importancia, una cuestión que a lo mejor se libra de alguna manera sencilla, pero es sumamente importante desde la persona que recibe muchas veces en las diversas oficinas, en los diversos espacios burocráticos de nuestro país y del mundo, la persona que desde la que recibe, sí, dentro de su idiosincrasia, dentro de su situación personal, existen estos estereotipos de diferente índole, pues eso puede ser que signifique un obstáculo para algunas personas en su acceso a la justicia y a servicios diversos. Por ahí una amiga, también profesora de la Universidad Michoacana, suele comentar que los derechos humanos muchas veces se topan o se acaban cuando llegamos frente a la persona que está en la ventanilla. Entonces, me parece que ahí pues habrá que hacer una reflexión y para eso pues hemos invitado esta tarde a dos extraordinarios disertantes que además no solamente son personas especialistas en sus diferentes ámbitos, sino que además son personas con una enorme calidad humana y que han estudiado, han trabajado, han reflexionado de manera muy seria, tanto a nivel profesional, insisto, como a nivel personal, porque además estas visiones también se tienen que introyectar en la cotidianidad de nuestras vidas y bueno, por eso también es que hemos determinado hacerles esta invitación porque estamos seguras de que podrán transmitir justamente todas esas preocupaciones, inquietudes que son al final también el motivo de la realización de un manual como el que elaboró la Suprema Corte justamente para ver cuáles son esos efectos de los estereotipos diversos sobre la impartición de justicia. Y bien, pues voy a permitirme nombrarles y presentarles también, leer sus datos curriculares en el orden en el que estaremos participando, si no tienen inconveniente. Voy a comenzar con el juez Wilber Arellano Juárez, que es egresado de la Facultad de Derecho de la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo y que ha desempeñado su carrera profesional. Él se ha estado desde los inicios de su vida profesional, siendo muy joven, además, en el Poder Judicial del Estado de Michoacán, al que ingresó pues como meritorio y con posterioridad pues se ha ido desempeñando como escribiente en los juzgados segundo y tercero civil de Morelia y luego posteriormente como secretario proyectista en el juzgado tercero civil de Morelia. Igualmente como secretario proyectista en la octava Sala Civil del Supremo Tribunal de Justicia, también en la tercera Sala Civil del Supremo Tribunal, igualmente en la segunda Sala Civil de la misma institución. Es y ha sido, bueno, juez de primera instancia
desde el juzgado mixto de Cualcomán, que fue su primera adscripción, luego posteriormente en Los Reyes también, y a últimas fechas en el juzgado mixto de Jiquilpan. Le damos la más cordial bienvenida a este espacio al juez Wilber Arellano Juárez. Y también me da gusto recibir en esta sala al maestro Alejandro Díaz Pérez. Él es licenciado en Derecho por la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo. Tiene también la maestría en Derechos Humanos por la Universidad Autónoma de Madrid en España y es especialista en Derechos Humanos y máster en Derecho Constitucional por la Universidad de Castilla-La Mancha en España. Fue visitante profesional en la Corte Interamericana de Derechos Humanos en San José, Costa Rica. Realizó una estancia de investigación en estudios de género en el Colegio de México. Fue abogado del Grupo de Recomendaciones de la Cuarta Visitaduría General de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos y ha sido juez en el concurso interamericano de derechos humanos en American University Washington College of Law en DC, Estados Unidos de América. Ha sido profesor de posgrado en diversas universidades del país y autor de varios artículos académicos que han sido publicados en revistas científicas de diversas universidades e instancias de investigación, como el Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM, la Universidad Iberoamericana, la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez, de Guadalajara, la Universidad Michoacana, la Universidad Nacional de Costa Rica y el Instituto Interamericano de Derechos Humanos, entre otros. Es autor del libro Las empresas y los derechos humanos de los pueblos indígenas, bajo el sello de Universo de Letras de Editorial Planeta, y coautor de otros 2 libros. También ha sido autor de diversas columnas de análisis y opinión publicadas en medios como Animal Político, la revista Nexos, Milenio y el portal del periodista Eduardo Ruiz Gil. Actualmente es doctorando del programa de doctorado de Derecho en el Instituto de Investigaciones Jurídicas de la Universidad Nacional Autónoma de México. Y pues bueno, bienvenidos nuevamente, gracias. Vamos a dar inicio entonces a nuestra dinámica de este conversatorio. Vamos a iniciar con la intervención del juez Wilber Arellano, quien va a desarrollar a lo largo de 5 minutos, será el mismo tiempo que tendrán ambos en cada una de sus, en esta participación concreta. Y bueno, la pregunta que vamos a hacer es a partir pues de la lectura del manual, si considera que en los últimos 10 años la impartición de justicia en México ha evolucionado derivado de la reflexión sobre los estereotipos con enfoque de derechos humanos y cuáles considera que serían los avances en su evolución. Entonces le cedo el uso de la voz al juez Wilber Arellano. Gracias. Maestra Estrella, muchas gracias. Muchas gracias. Con usted agradezco a la Casa de la Cultura Jurídica, ministro Felipe Tena Ramírez, esta generosa invitación. Aprovecho para felicitarlo por haber cumplido con tanto éxito y tanta dignidad 23 años al frente. Es usted un ejemplo de vida en la pasión que tiene en la lucha por los derechos de las mujeres y su compromiso con los derechos humanos. Por supuesto, he de agradecer a la maestra Citlali Fernández González, titular de la Unidad de Igualdad de Género, Derechos Humanos, Derechos Indígenas del Poder Judicial del Estado de Michoacán, que ha hecho posible también esta, insisto, generosa invitación con la que me distinguen. Y me dan además una oportunidad impensada que agradezco de coincidir con un académico tan relevante como el maestro Alejandro Díaz Pérez. Muchas gracias por eso, muchas gracias a todos quienes están, todos y todas que se están conectando y dedicando un momento de su tiempo para esta conversación. Bien, pues vamos a comenzar como se dice y se dice bien, porque a todas las personas, todos los derechos, vamos adelante. Habría que reflexionar sobre 2 puntos de vista, espero que me alcance el tiempo para hacerlo.
hay un avance, hay una primera aproximación sobre este tema que me pregunta la maestra Estrella en el propio manual, en la presentación que hace el ministro Arturo Saldívar del manual. Él refiere cómo hay una verdadera revolución, un cambio dramático en el paradigma del derecho mexicano a partir de la reforma constitucional de 2011, y no solo la reforma en sí, sino la interpretación que de la misma ha hecho el máximo tribunal del país. Este cambio, esta transformación nos ha permitido, por ejemplo, y él así lo señala, ampliar el parámetro de regularidad constitucional, la existencia de herramientas interpretativas novedosas, la obligatoriedad de las sentencias emitidas por la Corte Interamericana de Derechos Humanos, y recientemente, así lo consigna él, la obligación de los jueces federales de realizar un control oficioso de convencionalidad de todas las normas sujetas a su conocimiento, y muchos otros desarrollos que sí estoy seguro que esta lista de cambios en realidad es bastante breve. Pero también el ministro hace una acotación muy puntual. Dice que pese a la existencia de estos cambios en el sistema, el modelo de formación y capacitación de personal jurisdiccional no ha avanzado a la par, y que se ha abocado desde el inicio de su gestión precisamente a consolidar a partir de los instrumentos educativos correspondientes un nuevo perfil de las personas juzgadoras que se sustenta en la formación de competencias y habilidades propias del nuevo paradigma constitucional. ¿Qué nos dice el señor ministro? Que tenemos un avance muy relevante, trascendente, definitivamente histórico, pero que a la vez los operadores jurídicos de alguna manera no han avanzado a la par, y eso evidentemente habría que entenderse, y yo lo entiendo así, no permite un avance más rápido. Las normas están, es ostensible que hay criterios avanzados, es ostensible que tenemos nuevas normas internacionales con las que podemos contar, pero de nada nos sirve, y bien decía ahorita la maestra Estrella, si de pronto los operadores de mi primer contacto no tienen esa noción y esa preparación. Ahí es muy relevante considerar que ese es el momento en el que estamos. Yo me voy a permitir, no sé si tengo todavía tiempo de hacerlo, hacer nada más una reflexión breve de dónde venimos con este tema. Déjenme ver porque ahí está. No creo que la computadora está lo mío, pero aquí estamos. Permítame. Ahí estamos, no sé si estamos ya viendo la misma pantalla. Se puede ver, ahí está. A ver. Muy bien. Lo que estamos viendo son artículos del Código Civil del Estado, previo a la existencia de los códigos familiares que le siguieron. Queda muy claro cómo se establece en la propia ley que estará, dice, a cargo de la mujer la dirección y cuidado de los trabajos del hogar. También es claro que señala que la mujer podrá desempeñar un empleo, ejercer una profesión, industria, oficio o comercio, cuando ello no perjudique a la misión que le impone el artículo anterior. Yo quiero enfatizarlo, de allá venimos. Decía la maestra Estrella que yo entré aquí desde hace ya 33 años. Les puedo asegurar que incluso antes de esto estaba peor. Entonces, podemos evaluar que el salto cuántico que se ha dado con la reforma
en materia de derechos humanos. ¿Cómo se superó esto? Bueno, pues con la creación de los códigos familiares, pero también he de señalar que el código familiar anterior a este, que fue de 2016, todavía estoy en el rango de los 10 años que me permiten opinar, tenían una serie de causales, solo voy a citar 3, aunque el catálogo es igualmente pavoroso, todo completo. Una primera causal, el adulterio debidamente comprobado de uno de los cónyuges. Otra, padecer enfermedad crónica, incurable, contagiosa o hereditaria cuando no hubiera sido dispensada, y la impotencia incurable para la cópula cuando no hubiera sido dispensada o tenga su origen en la edad avanzada. Otra más que yo creo que hay que leerla con mucho cuidado: padecer trastorno mental incurable previa declaración de interdicción que se haga respecto del cónyuge enfermo. De allá venimos de este catálogo pues yo diría que del terror, porque para que se pudiera disolver el matrimonio precisaba que ocurrieran cosas terribles. Afortunadamente, precisamente la Suprema Corte, en la jurisprudencia por contradicción de tesis 73-2014, que debió publicarse por ahí de julio de ese año, determinó que esto no podía seguir, pese a que estuviera en la letra de la ley, y se decidió, a partir ya del nuevo parámetro constitucional, que el régimen de disolución del matrimonio que exige la acreditación de causales vulnera el derecho al libre desarrollo de la personalidad en los códigos pues, de Morelos, Veracruz y Análogas, entre las cuales se encontraba el estado de Michoacán. Yo como proyectista, mi última sentencia con causales de divorcio, efectivamente debí presentarla, o proyecto quiero decir, 2013, 2014, ya para el 2015 era una realidad regular en todo el país, pero de ese tamaño es el avance que hemos tenido, la mentalidad, la revolución. Y nada más concluyo, para no abusar del tiempo, en decir, hay que ver cómo ese catálogo pues de estereotipos, las causales eran un catálogo de estereotipos, fue eliminado por la Suprema Corte de Justicia sin mencionar esa palabra en ninguna parte del cuerpo de la contradicción de tesis. Ahí termino en este momento por cuestión de tiempo, maestra. Gracias, gracias, señor juez. Vamos entonces a ceder el uso de la voz. Si nos excedimos un par de minutos, por si gusta emparejar el tiempo, maestro Alejandro Díaz. Adelante, por favor. Bueno, estimada maestra Estrella, muchas gracias. Muy buenas tardes a todas las personas que están aquí y que nos siguen. Un saludo también a mi colega, compañero ahora de mesa, el juez Wilber. Muchas gracias por la invitación, la amable invitación, y desde aquí externarle mi estima y mi admiración, maestra, por impulsar siempre la cultura jurídica, ¿no? Desde la posición que tiene. Muchas gracias. Y bueno, es una gran pregunta la que nos hace la maestra. Si ha evolucionado, ¿no? En los últimos 10 años el avance de la impartición de justicia en relación con los estereotipos y que estos sean enfocados con, no solo con una visión de derechos humanos, sino también de género y otras. Y bueno, evidentemente, aquí ya se ha dicho, hubo una gran reforma, digamos, la más importante de la historia del constitucionalismo en México, al menos de la historia reciente del constitucionalismo, sobre la gran reforma de 2011 de derechos humanos, ¿no? Una reforma profunda de la Constitución, pero uno pensaría que a partir de esos 10 años, 11 años hacia acá, las condiciones, ¿no? De los derechos, y específicamente de los derechos humanos y específicamente de la impartición de justicia sin estereotipos, pues tendría presumiblemente pues un avance profundo, ¿no? Pero claro, para medir, la dificultad siempre hay. La primera dificultad es cómo se mide, cómo podemos medir, ¿no? El avance de los derechos y específicamente el avance de la impartición de justicia sin estereotipos, ¿no? La primera reflexión que haría es que si uno mira
todas estas modificaciones normativas. Voy a referirme primero a ese plano. Vemos que hay una reforma constitucional, vemos que a partir de esa reforma hay un componente, digamos, de educación, de transmisión de esa reforma a todos los operadores y operadoras jurídicas, de los conceptos que tendría toda esa reforma de gran calado. Luego, después de esas reformas, se han instruido otras, se han adecuado, digamos, normativas específicas, hemos avanzado en protocolos, hemos avanzado en manuales. Digamos que en el aspecto específicamente o particularmente jurídico de la cuestión, digamos que hay relativamente avance, ¿no? Un avance positivo. Digamos que se han establecido pasos, yo diría, fundamentales, pasos necesarios para poder avanzar en la construcción de estándares necesarios para poner un primer paso. Pero debo decir con cierto pesar que si uno analiza informes de los últimos 10 años sobre, por ejemplo, la situación de los derechos humanos, la situación específicamente los derechos vinculados con igualdad y no discriminación, donde tiene una amplia conexión o una conexión directa con el uso de estereotipos, pues uno puede mirar, y cito algunos, puede ser el informe de situación de los derechos humanos en México, revisado por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, informes elaborados por organizaciones de la sociedad civil en el contexto, por ejemplo, de revisiones ante distintos comités de Naciones Unidas, veas el Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, el Comité de la CEDAW, etcétera, ¿no? Comité contra la Discriminación Racial. Uno puede observar que realmente la situación de los derechos humanos en realidad se ha empeorado, ¿eh? Se ha empeorado. Y esto es paradójico, ¿no? Porque tenemos un cúmulo de normativa tan amplia que se ha desarrollado, incluso también de investigaciones, de estándares, incluso de educación de los derechos, ¿no? Regularmente se suele impartir y capacitar a los operadores y operadoras, etcétera. Pero no parece reflejarse en la situación específica de los derechos y específicamente en la situación también de ciertos grupos que parecen estar en desventaja específicamente y que su situación en realidad se ha deteriorado por el uso de estereotipos. Puedo decir que incrementalmente, por ejemplo, la situación de violencia de género no ha disminuido, al contrario, ha aumentado las violaciones en ese aspecto, las violaciones de derechos humanos vinculadas normalmente a estereotipos machistas, por ejemplo, la situación de los derechos humanos de los pueblos indígenas, que tiene mucho una construcción relacionada con estereotipos basados en origen étnico, en prácticas de racismo. Y si uno mira, por ejemplo, también en derechos económicos, sociales y culturales, vemos un poco lo mismo. Se ha deteriorado el acceso sin discriminación, por ejemplo, a servicios de salud, por ejemplo, con pertinencia cultural, o donde está involucrado el uso de estereotipos, o, por ejemplo, en derechos muy específicos, como el derecho a la vivienda, ¿no? Se sigue, por ejemplo, prohibiendo, por razones de orientación sexual, rentar o acceder a vivienda a ciertas personas. Hay prácticas bastante amplias y que están siendo monitoreadas, que están siendo revisadas. Entonces, como una primera conclusión, diría que hay una especie de contradicción bastante particular entre todo esa, vamos a decirle, entramado jurídico profundo, muy, además, complejo para los operadores y operadoras. Muchas jueces y juezas suena como física cuántica, toda esta relación entre estereotipos, qué es enfoque transversal, qué es analizar con perspectiva de género, qué es aplicarlo en el caso concreto. Pero
Además, que reconocer que la mayoría de las problemáticas de derechos humanos no están en tribunales federales, sino en tribunales de primera instancia. Y que esto implicaría un redoblamiento de los esfuerzos por mejorar la práctica judicial. Y de órganos no judiciales, ¿no? También, por supuesto, órganos administrativos, incluso defensa adecuada, litigio, etc. Y contrasta enormemente con la situación real de los derechos. Todos los indicadores nos dicen que en realidad ha habido un deterioro en los últimos 10 años a pesar de todos estos profundos cambios. Entonces, empezaría esta primera parte proponiéndoles esta pequeña conclusión de qué hacemos con esta realidad que choca, ¿no? Muchas gracias. Muchísimas gracias. Yo, bueno, quiero aprovechar para comentarles, hace muchos años cuando yo llegué a la Casa de la Cultura Jurídica, me encontré con que uno de los temas que generaba mayor hostilidad, no desagrado, no resistencia, hostilidad, era justamente el tema de los derechos humanos. Parece ser que, no sé si hemos entrado a lo mejor un poco con el pie izquierdo, por así decirlo, o de una manera equivocada, ¿no? Al tema de los derechos humanos, no lo sé, pero justamente esta reflexión que se hace el maestro Alejandro es algo que también de pronto nos preguntamos, ¿no? En algunos espacios, ¿por qué estamos teniendo esta situación tan falla en cuanto a la posibilidad de acceder a esos derechos que han estado además negados para muchísimas personas a lo largo de la historia y bueno, que siguen siendo así. Y bueno, vamos a continuar. La segunda pregunta es, ¿cuáles considera las aportaciones más relevantes del manual para identificar la desigualdad que producen los estereotipos en el efectivo acceso a la justicia? Y para esta pregunta tenemos 10 minutos. Adelante, por favor, señor, pues, si es tan amable. Ya encontré el micrófono. Bien, me voy a tomar varios de mis minutos en darle alguna continuidad a lo que ha dicho el maestro Alejandro. Vamos a ver en pantalla, voy a compartir un mensaje que manda Daphne McPherson Veloz. Este ha sido un caso mediático muy importante que se dio en Querétaro y que da cuenta precisamente de que a pesar de estos avances tan notables que ha habido a partir de la reforma en materia de derechos humanos, hablábamos con relación a los operadores jurídicos, pero también, como él decía, en la realidad, en la normalidad de la vida cotidiana, qué es lo que pasa. Ahorita seguimos hablando, pero vamos a ver, por favor, a Daphne. Para que lo tomen en cuenta, ya sea, aunque sea por este medio, ¿verdad? Mi caso es de tristeza, de mucha injusticia, pero también de mucha lucha, que gracias a ella hoy en día puedo estar con mis padres y mi hija el 17 de febrero del 2015. Aproximadamente como a las 5:30 de la tarde, que regresaba yo de comer a mi lugar de trabajo. Fui a ver a la enfermera. Ella no estuvo en la enfermería, ya que no sentía dolores de cuellos. Pero cuando yo llegué a mi área, sentí como si se me rompiera una vida en esta parte de aquí. Me dieron muchas ganas de ir al baño y me dirigí ahí. Cuando entré al tocador y me bajé las pantaletas y las medias, sentí como cayó algo. Era mi bebé.
ocasiones, cuando escuché a la enfermera, le abrí la puerta y perdí otras ocasiones la conciencia con ello. Cuando la última vez que recuperé la conciencia, ella estaba hablando con los paramédicos y les decía que había perdido en varias ocasiones la conciencia. Ellos se acercaron, pasaron todos los paramédicos conmigo a presentarse, a decirme que me iban a ayudar, pero después de más de hora y media nunca hicieron nada por levantarme. Hasta que uno de ellos que dijo que me estaba desangrando y que era urgente que me levantara. Dejamos de escuchar, bueno, no sé, pero si todos nos pasó lo mismo, pero creo que dejamos de escuchar, ¿verdad? Y no se escucha. A ver si. Me llevaron a la Allá, de ambulancia nuevo. como media hora más antes de llevarme al hospital. De ahí, la fiscalía inició una investigación en mi contra, primero por aborto y después lo tomaron como homicidio en grado de parentesco hacia mi bebé, ya que ellos dijeron que yo tenía la obligación de reaccionar, de levantar a mi bebé y llevarla a urgencias. Ellos alegan, la fiscalía alegaba que ninguna perra haría lo que yo hice a mi bebé, que yo debí de haberla levantado porque una buena madre, da la vida por sus hijos. Nunca tuvo una buena defensa. 6 meses de investigación, a los 6 meses hicieron esa teoría de que ella no tenía conocimiento del embarazo, porque repito, si ella me nació, yo creo que el perro hace eso, si una perra de que información y va a procurar la muerte, es por instinto. Sus expresiones, pero si se le gusta pensar bien, Bueno, por ahí se nos quedó a medio la conversación de Dafne, pero sí alcanzamos a ver lo que le dijo el señor fiscal en la audiencia, lo impactante que es ver precisamente todo el aparato de justicia en su caso, también los juzgadores, actuar precisamente seguidos o impulsados por los estereotipos. ¿Qué se esperaba? Ya habrá una oportunidad en este conversatorio de definir un poco con más detalle o referirnos a los estereotipos como concepto, pero ¿qué se esperaba de Dafne? Se esperaba que supiera que estaba embarazada por el hecho de ser mujer, independientemente de que ella no tuviera conocimientos. ¿Qué se esperaba? Que en una situación de emergencia en la que estaba en peligro su propia integridad, ella atendiera a su bebé. ¿Qué se esperaba? Que lo llevara al hospital. Es verdaderamente sobrecogedor cómo un hecho así ocurrió precisamente en 2015, cuando estaba emitiéndose esta jurisprudencia, este avance de que yo les estoy comentando. ¿Qué pasó con Dafne? Pues efectivamente ella, además de la postura llena de estereotipos del fiscal, que fue más allá del estereotipo y llegó a la majadería, de la del propio juez y de la segunda instancia que confirmó una sentencia en su contra de 16 años de prisión, efectivamente la justicia federal le permitió recuperar la libertad a través precisamente del amparo.
Este es un caso paradigmático del estado de cosas que así en buena medida puede guardar la impartición de justicia y que revela, y aquí ya me regreso a la pregunta, la pertinencia, la necesidad y la importancia de un manual que tiende a capacitar a todos los operadores jurídicos precisamente en materia de estereotipos, que es como el que se está comentando y presentando este día. No sé cómo estoy de tiempo, maestra. Un par de minutos todavía, señor juez. Bien, voy a adelantar un poquito una presentación, igual si se me queda a medias no importa. Quiero, a ver, déjenme ver cómo la comparto. A ver si no se me van los minutos en el intento. No se preocupe, adelante. Ya la estamos viendo bien ahí. Bien. Lo pasamos. Ahí está. ¿Qué es el estereotipo? La visión generalizada o preconcepción sobre los atributos o características de los miembros de un grupo en particular o sobre los roles que tales miembros deben cumplir. ¿Cuáles roles debía cumplir Daphne? Le quedaron claros en el actuar de la autoridad, incluso de sus propios abogados que le decían pues, que asintiera a lo que le estaban haciendo. ¿Cuáles son los valores que se defenderían en este caso? De acuerdo al manual y al propio autor del manual, Federico José Arena, pues tratar a las personas según sus características reales, no estereotipadas. Es decir, el estereotipo que se le aplicó a Daphne era qué debía saber, qué debía hacer, qué debía sentir a partir de su condición de mujer. Tratarla como un individuo y además en general, que se permita a las personas decidir de qué modo presentarse y qué opciones tomar para dar curso a su propia vida. Así, el manual lo que pretende es dar herramientas precisamente que nos proporcionan los académicos para identificar estereotipos y tener herramientas para reconocerlos, para identificar el tipo de daño que producen, dado que no todos los estereotipos producen el mismo tipo de afectación y además para identificar medios. De modo que el ordenamiento jurídico o una decisión judicial en particular puede convertir los efectos perjudiciales de los estereotipos. Yo diría revertir, porque, y además se pretende ofrecer estructuras argumentativas que permitan ordenar las consideraciones que jueces y juezas pueden llegar a hacer acerca de los estereotipos. Por cuestión de tiempo aquí la voy a dejar, tengo un desarrollo más amplio, pero aquí es cuando podemos empezar a pensar la pertinencia de un manual como este, que debe leer el señor fiscal y los señores jueces y magistrados, pero desde luego que me incluyen la necesidad de capacitarme y de hacerlo de manera urgente para que otra Daphne no se pueda presentar. Pasó 3 años en la cárcel. Muchísimas gracias, señor juez. Sí, efectivamente, como bien dice, urgente, pero además es una tarea cotidiana, pienso yo, si me lo permiten, porque al mismo tiempo que estamos tratando y defendiéndonos con todo lo que podemos al respecto de estos estereotipos y capacitándonos y demás, estos siguen creciendo y siguen dándose cada vez más en todos los medios. Yo no sé si ustedes hayan visto, por ejemplo, el TikTok y muchas otras plataformas, sobre todo que utilizan ahora mucho la gente joven, están plagadas de esos estereotipos y me parece que eso, si no tenemos atención y si no estamos constantemente insistiendo en esto, vamos a seguir dando pasos, a lo mejor ya ni siquiera a quedarnos estáticos, sino incluso llegar a pasos hacia atrás, ¿no? Y bueno, en el caso de Daphne, pues sí, lamentablemente no, ese estereotipo de la buena madre, de la madre abnegada, a la que renuncia a todo con tal de salvar a sus criaturas y además que atiende a su instinto, como si no fuéramos, como si fuéramos simplemente, digo, animales, no que eso esté mal, pero también en ese sentido de que no fuéramos producto, además de la cultura, y por otro lado también como pensando a las mujeres se nos ha prohibido el acceso a nuestro propio cuerpo, inclusive con la posibilidad de que no reconozcamos lo que ocurre en él.
Y eso es parte de lo que justamente ha pasado con estos estereotipos de género en cuanto a la feminidad, ¿no? Entonces, bueno, perdón por la intervención, pero no me podía quedar sin comentar. Discúlpenme, estos son los privilegios de estar por acá. Pero bueno, maestro Alejandro, por favor, si es tan amable de dar respuesta a la misma pregunta. Gracias. Sí, claro, maestra, muchas gracias. Bueno, algunas de las aportaciones más relevantes del manual hay que reconocer que la Suprema Corte está haciendo un trabajo muy importante para dar herramientas a sus jueces y juezas de los distintos niveles para que puedan aplicar estándares y además herramientas teóricas, herramientas conceptuales para aplicar en la impartición de los casos particulares, ¿no? Y más ampliamente la impartición de justicia en el país. Y digamos que la primer gran virtud del manual es que, además de ser un manual estudiado con detenimiento, que reúne varias autoras y autores de gran experiencia, pues compila no solo reflexiones teóricas, reflexiones conceptuales sobre lo que implican los estereotipos, sino también repasa amplia jurisprudencia, repasa jurisprudencia comparada incluso. Hay un capítulo destinado específicamente a analizar las sentencias del Tribunal Europeo de Derechos Humanos, por ejemplo, que es muy importante siempre el ejercicio comparado con otros tribunales, cómo resuelven otros tribunales casos complejos relacionados con estereotipos. Y bueno, también, por supuesto, hay capítulos dedicados a analizar no solo casos resueltos por tribunales mexicanos, por tribunales federales, sino, y por la Suprema Corte, sino también por otras cortes, por otros tribunales constitucionales de distintos niveles en el mundo, ¿no? Y con experiencias cercanas en América Latina, tribunales constitucionales de Perú, de Argentina, de Chile. Bueno, vean que esa virtud que tiene el manual es recoger estas experiencias, analizarlas y desmenuzarlas. También debo decir, y hay que reconocerlo, con un enfoque crítico también, ¿no? ¿Qué parte de esas resoluciones judiciales pueden servir o las partes más importantes de esas resoluciones que le puedan servir realmente a las juezas, a los jueces del país para aplicarlo en los casos que tengan sobre la mesa? Entonces, esa, digamos, es una gran aportación, una aportación muy relevante del manual para identificar la desigualdad que producen estos estereotipos y que afectan, que pueden conducir, vean la gravedad, pueden conducir a decisiones absolutamente arbitrarias en las decisiones finales. El solo hecho de conducirse con un estereotipo, cualquiera que sea este. Y claro, pero tomando esto, también debemos de considerar cuestiones que van más allá del derecho. Y esto es muy importante que también lo tomemos en cuenta. Por supuesto que estos esfuerzos jurídicos son extraordinarios y son, insisto, herramientas muy detalladas con una gran calidad técnica, metodológica, que pueden servir y que creo que van a ser de gran utilidad en los próximos años. Pero las juezas, los jueces, los operadores jurídicos, aparte de ejercer la profesión del derecho, pues son personas. Y las personas están trazadas por un montón de prácticas culturales, de arreglos culturales, de concepciones específicas, y eso un manual no lo puede arreglar. Entonces, porque ni siquiera es la finalidad de un manual. Un manual da herramientas técnicas, profundas, profesionales, con gran rigor, pero
los operadores, las operadoras son personas y están trazadas por diferentes concepciones de algunos puede ser que puedan estar interseccionados por cuestiones de género, por cuestiones de discapacidad, por concepciones sobre el origen étnico, sobre nuestras concepciones personales, sobre lo cotidiano. Todas esas percepciones cotidianas juegan en el ejercicio de la justicia. Es un componente que lo describe muy bien Alda Facio, es metalegal, ¿no? Son estructuras no formales del derecho, pero que están incrustadas en el derecho. Y eso, la interpretación, la forma de asignarle un valor, incluso a la prueba, lo pueden ver en el manual, incluso cómo le asignamos un valor a la prueba, puede estar ya de por sí trazada por un componente de género. Y esto es el problema. Este es el problema, el otro gran problema de adicional a tener instrumentos que por fortuna los está desarrollando la Suprema Corte con gran calidad, pero que de hecho, si uno mira las obligaciones derivadas de la Constitución, derivadas de leyes específicas, derivadas de algunos tratados internacionales, pues hay una obligación del Estado de eliminar los estereotipos sociales. Pero vean que es una obligación profunda que no es sencilla, es especialmente compleja, porque involucra algo en lo que típicamente el Estado no se había involucrado, que es sobre las concepciones culturales de las personas en relación con muchas cosas, con las cosas que nos atraviesan, con el género, con el origen étnico, con la orientación sexual, con, por supuesto, con condiciones específicas de salud, etcétera. Y esto es más difícil de modificar, porque puede ser que el procedimiento técnico, el procedimiento específico, pueda dominarse, en algún sentido pueda entenderse, pero las personas siguen teniendo concepciones específicas que poco a poco hay que eliminar. Y basta mencionar los debates existentes sobre cómo, por ejemplo, involucrar en este tema de los estereotipos a las posiciones machistas, es decir, cómo involucrar masculinidades distintas, por ejemplo, ¿no? Las masculinidades no es solo concepciones específicas sobre cómo debe ser un hombre, ¿no? Sino que eso atraviesa a cualquiera, seas juez, seas ingeniero, jueza, seas futbolista, seas maestra, seas maestro, te dediques a lo que te dediques. Y eso es algo mucho más profundo que el propio derecho y que puede no estar bajo su control necesariamente. Entonces necesitamos modificar prácticas culturales, prácticas machistas, por ejemplo, prácticas racistas, bien lo decía la maestra, y cada vez son más sofisticadas. Muchas veces estas prácticas se van haciendo mucho más difíciles de identificar, ya no son estos estereotipos burdos, abiertamente, que para todos podríamos reprocharlos, ¿no? Pero poco a poco se van sofisticando, se van haciendo más complejos y por supuesto que es una labor también personal, no solo jurídica, sino personal, de, digamos, de construirse o ir eliminando cotidianamente contra todo aquello que produce prejuicios, ya sea por género, orientación, sexo, origen étnico, posición económica, en las cuestiones de clasismo, que pueden tener implicaciones todas y profundas sobre los derechos. Entonces, culminaría con esta parte de también olvidar que hay cosas que necesitamos tomar del derecho y hay otras que van más allá del entendimiento del propio derecho y que esas también vamos a tener que hacernos cargo si queremos que esto se modifique. Muchas gracias, maestro. Gracias, maestro. Una constante autorrevisión
yo creo que también es importante, ¿verdad? Para poder detectar incluso en nosotros y en nosotras mismas, no solamente eso que nos atraviesa corporalmente, sino también esos sesgos que hemos hecho, pues nuestros a fuerza de la costumbre, de la cultura, de la educación que hemos recibido y que por supuesto también se van a reflejar en nuestro actuar cotidiano. Pensaba también en Alda Facio, ¿no? Y en esta idea, pues, que no solamente es de ella, pero que ella nos expresa, ¿no? En relación con lo patriarcal, por ejemplo, del derecho, y lo que implica que se considera y se ha considerado desde hace muchísimo tiempo, ¿no? Casi desde el nacimiento de la propia ciencia jurídica, como algo patriarcal, no solamente en este sentido de opuesto a las mujeres, sino también a otros grupos que, bueno, ahora podemos decir como históricamente desaventajados, justamente con cuestiones de raza, de clase, ¿no? Porque pues al final de cuentas el sistema patriarcal es así, ¿no? Va por encima de cualquier vulnerabilidad o situación de que se vea como debilidad o subalteridad, ¿no? Entonces, pensaba en esto, ¿no? En cómo el derecho al ser razón y no naturaleza, pues de repente, o al haber sido definido así, ¿no? Como razón y no naturaleza, nos aleja de ese sentir y que nos va a costar trabajo porque estamos como desapegados ahí o tenemos como una desvinculación entre cuerpo y razón, si se puede decir de esa manera. Incluso yo luego insisto mucho que para poder entender los derechos humanos tenemos que entender el cuerpo, porque es en el cuerpo en donde se viven y se gozan y se ejercen y se disfrutan, ¿no? Entonces, bueno, pues vamos a continuar. Muchas gracias, María. No se escucha, Estrella. Perdón, gracias. Sí, seguiríamos con la siguiente pregunta. Si nos pueden compartir alguna experiencia propia o cercana que pueda enmarcarse o también contrastarse con lo que nos comenta el manual. Entonces, comenzamos esta ronda siguiente con el señor juez Wilber Arellano, por favor. Bien, pues alguna experiencia cercana. Quiero decirles primero que desde que yo empecé a trabajar aquí en Jiquilpan, sí encontré, igual estoy estereotipando, que hay que decirlo, no todos los estereotipos son perniciosos, pero encontré que la gente es de una gran nobleza y de una gran nobleza. Tan es así que es un lugar donde los juicios en una buena medida se resuelven a través de un convenio. La gente decide sus cosas, lo que va a hacer después de su divorcio, con sus hijos, con sus bienes. Pero hubo uno que me llamó mucho la atención en particular, que refiero de manera general, que pues ya pasó hace un rato. El marido decía, pues voy a ser generoso con ustedes, voy a dejarles un domicilio bastante decoroso, bastante grande, va a quedar la casa a nombre de los hijos y la ex esposa va a poder vivir ahí. Va a vivir ahí el tiempo que necesite, vamos a establecer el usufructo, pero vamos a dejar una cláusula particular muy puntual de que no va a tener novio ni va a meter a ninguna pareja en ese lugar. Esa es la disposición del Señor y me llama la atención porque como vimos hace un momento, uno de los valores que pretenden defenderse a través del conocimiento que nos da el manual es precisamente que las personas puedan presentarse como quieran y tomar las opciones del rumbo de su vida. Y alguien que sin ya tener ningún vínculo afectivo y ya pues jurídico casi ninguno en buena medida, pretende seguir haciendo el control de la que fue su esposa cuando evidentemente él sí iba a tener la posibilidad de hacer su vida como le diera la gana. Afortunadamente en ese momento no estábamos grabando porque yo sí
les dije, señores, pues esa cláusula está un poquito medieval, entonces vamos repensando qué es lo que de veras queremos convenir. Y afortunadamente sí hubo entendimiento, digo, se salió adelante, pero sí llama la atención y conecta precisamente con lo que decía. Pues, uno de estos valores de gran relevancia es que la gente decida su vida, haga su modelo de vida y no permita este tipo de injerencias, porque, insisto, no debe permitirse entre particulares, no nada más es algo que concierne a la autoridad. Eso sería lo que les podría compartir. Muchísimas gracias, señor juez. Muy interesante anécdota, sin duda, de esta experiencia, bueno, me imagino que de cotidiano habrá estas circunstancias. Quiero aprovechar el momento para agradecer a las intérpretes de lengua, Marta Almanza, que está ya por concluir el momento de su participación, y también darle la bienvenida a Ana Hernández, que se está integrando en estos momentos, y bueno, pues ella continuará con la interpretación. Muchísimas gracias. Gracias. Bien, vamos entonces a ceder el uso de la voz al maestro Alejandro Díaz. Muchísimas gracias por su respuesta de antemano. Sí, muchas gracias, maestra. Bueno, alguna experiencia cercana, quiero compartirles un par. Cuando trabajé, cuando tuve el gusto de poder colaborar como abogado de recomendaciones de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, tuvimos casos muy, digamos, muy dramáticos sobre el uso de de discriminación, del uso de estereotipos por parte de autoridades federales, autoridades locales, estatales, y hay una cantidad impresionante de casos que pudiera yo contarles, pero miren, les voy a contar uno que de hecho pueden leerlo, es público, recomendación 64/2016 al Ayuntamiento de Celaya y al Gobierno del Estado de Guanajuato y a la Procuraduría General de ese Estado por violaciones al acceso a la justicia, por basados en estereotipos de género, etc. Es un caso de una mujer que denunció que había sido abusada sexualmente dentro de su vehículo en una calle principal de la ciudad de Celaya. Y en ese momento, de hecho, cuando sucedió el acto, este crimen, policías municipales se acercaron a auxiliarla y ella narró los hechos, y vean cómo es importante siempre el involucramiento de todo tipo de autoridades. Vean cómo la policía es el primer respondiente, ¿no?, sobre este tipo de situaciones. Y imagínense, bueno, hay casos que uno no puede dar crédito, ¿no? Pero imagínense que uno de los policías requirió sus datos, y le preguntó su estado civil, etcétera, y le preguntó si estaba casada. Ella respondió que sí. Le pidió el teléfono de su esposo, y entonces, imagínense, este policía lo que hizo fue llamarle al esposo por teléfono para decirle que acudiera a una situación muy importante. Va el esposo, que de hecho ya había sido llamado por ella, y según los testimonios de la propia víctima, el policía, imagínense ustedes, le dijo textualmente al marido que pues sospechaba que su esposa le estaba siendo infiel. O sea, tal cual, imagínense la escena, ¿no? Un policía que recibe una información que una persona... Sí, perdón, se nos había parado el audio, perdón. Adelante, por favor, maestro. Sí, ¿no? Imaginemos esta escena surrealista,
donde un policía, en vez de atender a una víctima de abuso sexual, le habla al esposo para decirle que le estaba siendo infiel, porque no le creía en la narración. Luego ella acudió a la Fiscalía, al Ministerio Público en la ciudad de Celaya, pero de la Procuraduría Estatal de Guanajuato, y ahí el tormento no acaba ahí, porque resulta que la persona que conoció de su caso, el Ministerio Público, asentó en la declaración que ella no parecía estar perturbada por el hecho, que le parecía que ella estaba actuando de manera normal y muy tranquila frente a un hecho de violación o abuso sexual. Imagínense. Bueno, este tipo de casos que, miren lo desafortunado que son surrealistas, ¿no? Pero que suceden muy a menudo, es lo peor de todo, ¿no? Que suceden con bastante más frecuencia de lo normal. Y claro, estándares como los contenidos en el manual nos ayudan a identificar cómo funcionan esas creencias específicas sobre los roles de género, cómo hay funcionarios y funcionarias que no están cumpliendo, que están siendo impactados por esos, profundamente además, por esos estereotipos profundamente machistas, y que se recae en negación de justicia. Por supuesto que fue recomendado estas autoridades por diferentes violaciones y se emitieron medidas de reparación para la víctima, ¿no? Y bueno, también les aliento a leer, y para no extenderme, la recomendación 34-2016, que es muy interesante en el marco fáctico. Fíjense, sucedió en una clínica del IMSS como una revisión ginecológica se convirtió en un abuso sexual. Es muy interesante cómo incluso en las revisiones, pretexto de que hay ciertas prácticas, preguntas específicas, prácticas clínicas contenidas, con ese pretexto los médicos utilizan para, vean cómo envuelven para realizar prácticas de abuso sexual. Vean, es muy interesante, pueden leerlo, 34-2016, y cómo analizarlo, justo cómo juegan los estereotipos y cómo analizar la prueba con perspectiva de género. Eso diría. Muchas gracias. Muchísimas gracias. Pues sí, justamente además también este tema de la buena víctima, ¿no? Porque ese es otro de los estereotipos que se tienen, ¿no? Al respecto de cuál es, ¿no? La cierta persona, según el estereotipo que existe, cuál es la buena víctima, cómo se debe de comportar una persona que ha sufrido un hecho traumatizante. Y bueno, pues ahí también hay una visión pues muy estereotipada que muchas veces pues no efectivamente corresponde a la realidad, como nos decía el juez también. Vamos a pasar. Estrella no se escucha. Y no sé qué está pasando. Les decía que bueno, vamos a pasar a la parte de las conclusiones y vamos a tener después un poquito de tiempo para que también las personas que están asistiendo a este conversatorio pues planteen algunas preguntas o comentarios, para lo cual vamos a abrir en unos momentitos el chat para que puedan expresarlo. Les pedimos que solamente refieran a preguntas, comentarios relacionados con la participación de nuestros invitados y luego, bueno, ya posteriormente estaríamos concluyendo. Entonces, voy a ceder el uso de la voz al señor juez para que se sirva darnos algunas conclusiones y en este momento también abrimos el chat. Igual si quieren hacer alguna pregunta pueden levantar la mano para que vayamos haciendo una lista de participaciones. Entonces vamos a iniciar. Adelante, señor juez. Bien, pues vamos a concluir. Yo quisiera concluir con dos comentarios por separado. El primero, remarcar la utilidad del manual del que estamos hablando, porque
si bien es bastante amplio, son 480 páginas, bien puede ser nuestro libro de cabecera. Es comprensible en 4 ejes que revelan su propia utilidad. Primero, nos muestra a través de la opinión de expertos, como ya decía el maestro Alejandro, lo que es un estereotipo. Para poder trabajar sobre algo, pues tenemos que saber realmente qué es. Un segundo eje nos permite identificarlo. Una vez que lo conocemos, podemos identificarlo. Y un tercer eje del propio manual es lograr obtener herramientas, argumentos para no permitir que menoscaben los derechos de las personas desfavorecidas con la discriminación. Y tiene en sus capítulos finales la mención de casos específicos o en el interés de evidenciar cómo los ejes anteriores pueden dar un buen resultado. Hasta aquí con el manual, y con relación a los estereotipos, pues permítanme decirlo de una manera un tanto coloquial. El estereotipo es un bicho difícil, es peligroso. ¿Por qué difícil? Porque puede estar en cualquier parte. Cuando inicié la participación, vimos cómo en la ley estaba un estereotipo. Cuando seguimos, vimos cómo estaba en el fiscal y en los funcionarios judiciales. Puede estar también, ¿por qué no?, en la jurisprudencia, puede estar incluso en la doctrina, puede presentarse de muchas maneras, incluso disfrazarse de buenas maneras. Por ejemplo, en estas licencias de maternidad, eso ya se ha discutido. A ver, vamos a dar una licencia de maternidad a las mujeres, lo cual es natural y lógico, pero vamos a extenderla y a extenderla y a extenderla, y no se la vamos a extender a la pareja o al varón. Que lo que ocurre, que lo que estamos haciendo es reinsertar nuevamente a la mujer en este papel de cuidadora, de ama de casa. Entonces, por eso digo, los estereotipos son una situación compleja, que por lo mismo hay que atender a partir de estas herramientas que, como decía también el maestro, luego parecen matemáticas, pero pues ese es nuestro trabajo, nuestra obligación. Muchísimas gracias, señor juez. Maestro Alejandro, por favor, si es tan amable de darnos sus conclusiones, y le reitero que está abierto el chat para que nos hagan sus preguntas y comentarios. Adelante. Muchas gracias, maestra. Bueno, la primera gran conclusión creo que es el reconocer que este manual sobre los efectos estereotipados en la impartición de justicia, elaborado por distintas autoras y autores para la Suprema Corte y que emite este alto tribunal, es muy importante, es fundamental, da herramientas teóricas, da herramientas jurisprudenciales, por supuesto, da todas las herramientas necesarias para poder serles de utilidad a las y los jueces de este país para poder resolver casos en que involucren estereotipos, ¿no? Y que puedan analizarlos con pertinencia. Pero yo les invitaría a reflexionar sobre esta segunda gran conclusión, y es que el derecho tiene muchos problemas para resolver algunas de las cuestiones más importantes de nuestra sociedad, y tiene limitaciones. El derecho tiene limitaciones propias, tiene una construcción, aquí se ha dicho, el derecho al final es un constructo patriarcal, tiene muchas limitaciones, muchos sesgos respecto de raza. El derecho también suele ser colonial. Entonces, ojo, démosle la virtud que tiene el derecho, que es bastante, porque al tiempo que emancipa, puede subordinar. Entonces, la utilización de estereotipos trasciende más allá de las normas jurídicas. Por supuesto que el trabajo del derecho es eliminar esas barreras, pero la operación del derecho es
y puede parecer una obviedad, pero es por personas que están trazadas por un montón de historias, por un montón de arreglos culturales, y que yo invitaría a analizarlas y a irlas modificando al mismo tiempo de... es tan importante hacer esta modificación personal, cotidiana, como la de la educación jurídica o la de el análisis, la de el poder conocer estas herramientas de impartición sin estereotipos. Muchas gracias. Muchas gracias, maestro. Vamos a dar la oportunidad para que las personas que nos están haciendo el favor de hacer algunas preguntas. Una aclaración al respecto de la recomendación 34-2016, ¿de qué comisiones, maestro? Sí, de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, de la CNDH. Muy bien. Okay, perfecto, muy bien. Nos comenta también o nos pregunta Refugio Enriqueta, en el caso de abuso sexual en consulta del IMSS, ¿cómo saber hasta dónde es una revisión normal y cuándo se considera abuso sexual? Sí, es un caso, tiene un marco fáctico amplio, con muchas consideraciones de prueba. Sería muy interesante analizarlo. Las reflexiones que hicimos en la resolución, yo invitaría, aliento a que la lean, por favor, y bueno, a lo mejor en otra oportunidad podemos compartir los detalles de esos estándares. Muy bien, muchas gracias. También tenemos, a ver, otra pregunta. La primera recomendación que compartió es la 64-2016, ¿verdad? También de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, ¿correcto? Sí, 64-2016 es el caso de la Procuraduría de Guanajuato, 34-2016 contra una clínica del IMSS. Muy interesante. Muchas gracias. Una pregunta que, bueno, yo creo que le corresponde al juez Wilber, ¿cómo eliminar que en ocasiones se juzgue dando prioridad a la mujer sobre el hombre, por ejemplo, en la custodia sin hacer estudio alguno? Se le deja a la mujer, si la mujer llora. Bueno, en audiencia algunos jueces se conmueven. ¿Cómo eliminar ese estereotipo que cae en el feminismo? Uy, creo que aquí hay varios estereotipos. A ver, adelante, no sé, señor juez, si puede ser tan amable. Gracias. No, primero, eso no debe darse. Cualquier decisión judicial, y que es algo que también el manual pone especial atención, debe ser a través de una decisión integral, no este tipo de circunstancias. Se entiende que las instituciones afloren, que puedan ocurrir este tipo de cosas en las audiencias, pero no, definitivamente no es lo que incide en las decisiones judiciales. Ahora, también quiero decir que el feminismo no es... Perdón, estamos perdiendo un poquito a ver si se pudiera acercar un poquito más, por favor, señor juez. Sí. A ver, sí, yo decía, no hay que ver tampoco el feminismo como lo contrario al machismo. Eso yo creo que lo puede decir usted muy bien, maestra. No se trata de eso, y además no hay que confundir también estos medios que nos permiten interpretar las normas a fin de lograr la equidad y la igualdad con estar cargados del lado de la mujer. Hay que recordar que son relaciones desiguales y que precisamente eso es de lo que estamos hablando, de tender a un equilibrio a partir precisamente, bueno, ya de un conocimiento técnico más especializado y que atienda todos los elementos de los que hemos platicado. Muchísimas gracias. Aquí hay otra pregunta, cualquiera de los dos que quiera o ambos si quieren hacer este comentario o respuesta. Nos dice María Elena Soto, ¿por qué aún se discrimina el hecho de contraer matrimonio, adoptar o etcétera las parejas del mismo sexo si en la Constitución se establecen los derechos al libre desarrollo de la personalidad? No sí, sé, de acuerdo, brevemente. Por supuesto, hay que recordar que de acuerdo al artículo 1 de la Constitución, la discriminación por razón de orientación sexual está totalmente prohibida por la Constitución. Por tanto,
cualquier determinación basada únicamente en orientación sexual para restringir el acceso, por ejemplo, a un derecho, por ejemplo, específicamente a algún procedimiento de adopción por pareja solo por el hecho de su orientación sexual, está prohibido por la Constitución y no es aceptable y está conectado con muchos estereotipos, algunos de los cuales tienen que ver con que las parejas heterosexuales harían mejores labores de crianza que las homoparentales. Y esto es una absolutamente mentira. No hay ninguna evidencia de ningún tipo que aliente este estereotipo. Por supuesto que es una creencia y es solo un estereotipo discriminatorio, ¿no? Y perdón que me extienda, en el comentario anterior, yo a la persona que escribió, yo quisiera que reflexione cuando se le asigna lo de, bueno, el problema es que los hombres suelen desvincularse de la crianza. Y eso es un problema sobre el ejercicio de las masculinidades. Yo invitaría a todos los hombres presentes a que ejerzan mejores formas de paternidad y no demos la carga de la crianza a las mujeres, que de hecho es un estereotipo bastante amplio socialmente. Deberíamos desterrarlo y dejarle de seguir imponiendo labores de crianza a las mujeres. Debe haber igualdad y los hombres tienen que hacerse cargo de las cosas que no hacen. Gracias. Gracias, maestro. Que hablando un poco de esto de las cargas desiguales de trabajo y de costos también, el próximo mes vamos a tener por acá una mesa sobre la violencia que se comete, la violencia económica que se comete, sobre todo contra las mujeres, en relación con el abandono alimentario, la inasistencia alimentaria. Y bueno, pues aquí estarán con nosotras justamente las chicas, las mujeres de Deudores Alimentarios México, que van a participar en este evento. Entonces, bueno, pues ahí para quienes quieran también participar, vamos a estar por acá con este tema. Bien, perdón por el comercial, pero bueno, continuamos. Nos dice Jorge Torres, ¿cómo valorar la presunción humana sin caer en estereotipos? Bueno, nos pone un ejemplo. Cuando se realiza una detención en términos del artículo 146, fracción segunda, bueno, cuando los indicios reflejan del Código Nacional de Procedimientos Penales, perdón, reflejan los señalamientos otorgados por testigos o víctimas, estos están basados en estereotipos. No sé quién quiera hacer comentario al respecto. Bueno, yo solo reiteraría lo que hemos comentado. Hay que identificar los estereotipos, hay que conocer los estereotipos, hay que, si no los conocemos y si no los identificamos, pues cómo podríamos saber que están teniendo o que están incidiendo en una valoración, en un acto judicial o jurisdiccional concreto. Muy bien, muchas gracias. Muy brevemente, sí, hay muchas detenciones que se hacen solo por, perdonen la expresión, por el delito de portar cara. Y normalmente están basadas en rasgos raciales, especialmente en detenciones migratorias. Todas esas detenciones que se hacen solo por presumir que una persona por su apariencia puede cometer un delito debe entenderse prima facie que esa detención es ilegal. Gracias. Lo que pasa también con las personas que tienen, por ejemplo, tatuajes o que traen, por ejemplo, en el caso de los hombres, cabello largo o algunas cuestiones así, que muchas veces sabemos que hacia allá se dirigen a partir de esos estereotipos, ¿no? Del maleante que trae tatuajes, ¿no? O por decir alguno. Nos dice también Dora N., el impacto de los estereotipos y los roles de género en México. Dice, les recomiendo lectura sobre ello y sobre todo instituciones como CONAPRED y ONGs nacionales que han trabajado de primera mano con las víctimas de estos y muchos otros temas, ciertamente. Y bueno, pues también sigan los eventos de la Casa de la Cultura Jurídica y de la sede histórica también, que estamos haciendo pues este trabajo cotidiano de ir develando todos esos estereotipos que sí es muy importante conocer. No sé si quieran comentar algo a este respecto, juez o maestro.
Bien, nos dice María del Rosario, coincido con el maestro Alejandro Pérez, estamos en un momento histórico en el que se ha agudizado la desigualdad. En mi experiencia como abogada he visto que en el nombre de la defensa de los derechos humanos algunos jueces se inclinan demasiado a proteger a la mujer y también algunos abogados que conocen ya los criterios se aprovechan de esa circunstancia. ¿Será? A ver, esta pregunta es algo interesante, me parece. No sé quién de los dos quiera comentar o ambos. Sí, maestra, pues no puedo más que estar en desacuerdo, debo decirlo francamente, no parece, hay que revisar la evidencia sobre, por ejemplo, a ver, yo diría que hay una confusión bastante amplia en la comunidad jurídica de que analizar con perspectiva de género un asunto significa darle la razón a las mujeres. Bueno, esto es un error bastante típico de conceptualización. Hay que tomarse más en serio los análisis conceptuales sobre lo que sí significa posicionarse para analizar con perspectiva de género. Debo decir que no hay evidencia contundente para sostener que los jueces defienden sin más a las mujeres. De hecho, todo lo contrario. Bastaría revisar informes sobre, por ejemplo, los niveles de impunidad en casos de violencia sexual, los informes relacionados, por ejemplo, por discriminación de género, de muchas razones. Hay que ver, por ejemplo, mucha evidencia empírica sobre cómo las mujeres les afecta más desproporcionadamente los despidos, acoso laboral, etcétera, en ciertos contextos. Entonces, no parece que esto sea la realidad. Solo eso, gracias. Yo solo diría que se trata evidentemente de una generalización y volvemos a caer a lo mismo. Los estereotipos son eso, generalizaciones que atribuyen ciertas características a grupos, personas que no necesariamente tienen, no hay un soporte detrás de esas afirmaciones. Evidentemente puede haber todo tipo de actitudes de jueces y jueces, pero no habría espacio para hacer un señalamiento general al aire de esta magnitud. Así es. Bien, Salvador Cuevas nos dice, aparte de las recomendaciones que emiten las comisiones de derechos humanos, si existen, protocolos, no es pregunta, nos dice, existen protocolos de actuación que se apliquen en el ejercicio de la Procuración y Administración de Justicia que nos ayuden en el tema. No, sí es pregunta. Bueno, si me lo permiten, yo comentar que están los protocolos de actuación para juzgar con determinadas perspectivas, con varias perspectivas de infancia, de derechos humanos, en temas que tienen que ver con migración y con algunos otros que la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha estado publicando desde hace algunos años y que son muy útiles, no solamente para juzgadores y juzgadoras, sino también para cualquier persona que quiera acercarse al conocimiento justamente de todo esto y además también, por supuesto, para operadores de justicia, abogados, abogadas, profesores de derecho y demás, que creo que también es muy importante que se acerquen a ellos y, por supuesto, el manual que de manera tan magistral nos han presentado el día de hoy nuestros invitados. Tengo un par de preguntas por acá. Antes un comentario de Daniela Sánchez. Comento rápidamente que Daniela Sánchez es una activista de reconocido ya, digamos, prestigio a partir del sufrir en carne propia de experiencias tremendamente victimizantes y revictimizantes por parte del sistema de justicia y de una situación personal y pues se ha especializado en estas temáticas y ahora es un referente también en cuanto al activismo en este tema. Y ella lo que nos dice no es aprovechar esta situación pues que comentaban anteriormente, no es necesidad de proteger a las mujeres, niños, niñas y adolescentes y grupos vulnerables. Y obviamente nos recuerda que se trata de una obligación constitucional y convencional, obviamente, pues sí, desde el inicio, desde la investigación, no solamente ya, digamos, a nivel de jueces y magistrados, sino desde, pues ahora sí que desde los primeros respondientes, como decíamos, ¿no? Bien, otra pregunta que le hacen directamente al maestro Alejandro Díaz, desde su punto de vista, ¿qué está haciendo mal el Poder Judicial estatal y federal y por qué los impartidores de justicia se resisten, se rehúsan a no emplear el lenguaje no sexista en sus acuerdos y resoluciones, emitir sentencias no discriminatorias? Esto nos lo pregunta Adelaida. Adelante, por favor.
Sí, maestra, gracias. Es un gran tema y daría claramente para un conversatorio específico sobre cómo analizar, eh, digamos, la situación del Estado de Derecho en México. Una respuesta inicial que yo daría es que eh, eh, si revisamos la evidencia existente, y siempre me refiero a evidencia porque cuando uno genera un juicio de valor sobre algo, tiene la obligación ética de respaldarlo en algo. Y si uno revisa, para que no se convierta solo en una apreciación, ¿no? Si uno revisa, por ejemplo, los últimos informes de World Justice Project, por ejemplo, que analiza Estado de Derecho, el funcionamiento de los tribunales, no son muy alentadores sobre la calidad de Estado de Derecho y sobre cómo deciden las jueces y jueces de los diferentes poderes judiciales del país. Hay muchos problemas todavía sobre eso y es una gran pregunta que podríamos luego responder más ampliamente, pero yo alentaría a leer estos informes donde detallan qué está fallando específicamente en cada área del Estado de Derecho, por ejemplo, de nuestro país. Gracias. Muchas gracias, maestro. Nos hacen otra pregunta por acá. No sé si el juez quiere hacer alguna acotación acá. No, adelante, maestro. Ok. Y bueno, creo que esta pregunta a lo mejor sería para usted. ¿Cómo garantizar igualdad o equidad de género en divorcio entre un hombre adulto mayor y una mujer, ambos desempleados? Bien, volvemos a lo mismo y es importante decirlo. Para cada caso hay que hacer una valoración integral de todas las características de la problemática que se presenta. Por ejemplo, aquí se menciona a un adulto mayor. Nosotros sabemos que de los 18 años para abajo son menores de edad, eso lo tenemos claro, y tenemos claro que se encuentran por estas circunstancias en una situación de vulnerabilidad. Y sabemos también que desde los 60 años ya se es adulto mayor, y sin embargo eso en automático no significa una vulnerabilidad. Hay personas de 60 años que están en excelentes condiciones, y no de 60, de 70, que pueden ir a sus trabajos, que tienen bienes, que tienen buena salud. Es decir, la evaluación tiene que hacerse no nada más a través de estereotipos, porque decir, bueno, un adulto mayor, ya estamos estereotipando, ya estamos atribuyendo características a una persona solo por rebasar los 60 años. Hay que hacer la evaluación correspondiente. Muchísimas gracias, pues creo que con esto estaríamos ya concluyendo y a mí me gustaría en relación con esto que comentaban, en relación con estas resistencias que puede haber, también me parece que es muy importante y que es algo que hemos, no sé si omitido, pero creo que no hemos sido lo suficientemente insistentes en cuanto a las instituciones educativas, porque me parece que muchas veces cuando los operadores de justicia, las operadoras de justicia llegan a los espacios laborales y que les dicen, pues ahora tienes que aplicar la perspectiva de género, la perspectiva de derechos humanos, la perspectiva de discapacidad, la perspectiva de infancia, realmente se quedan pues en cero. Porque las instituciones educativas han sido totalmente omisas, y sí, lo digo con toda responsabilidad, han sido totalmente omisas en cuanto a a estas cuestiones, a estas temáticas, y solamente, bueno, de alguna manera se ven a veces como como algo marginal, como algo a lo mejor optativo, cuando ya tenemos pues todas estas indicaciones, todas estas normativas, etcétera, que nos establecen que tiene que ser como algo fundamental y como una perspectiva que tenemos que tener en todo momento, en el quehacer cotidiano de cualquier servidora pública. Entonces, me parece que aquí tendremos también que voltear a ver a qué están haciendo en este sentido las instituciones educativas, sobre todo las de nivel superior, aunque corresponde a todas, por supuesto, pero en cuanto a las instituciones educativas de nivel superior, pues incluso la propia ley de las instituciones educativas superiores establece que tiene que haber estas perspectivas de género y de derechos humanos, por ejemplo, para las actividades cotidianas en cuanto a los planes de estudio y también en cuanto a la forma de actuar de el personal tanto docente como administrativo. Entonces, me parece que ahí hace falta poner también
ese punto sobre esa I, y creo que pues es algo que tenemos que empezar a hacer ya, porque pues ciertamente en este proceso de aprendizaje, en esta curva de aprendizaje, personas mueren, personas están privadas de su libertad de manera injusta y personas están siendo, no teniendo la posibilidad de acceder a la justicia y a una serie de derechos también, ¿no? Entonces, bueno, pues yo quiero agradecer enormemente esta posibilidad de platicar. Ha sido realmente muy interesante sus opiniones, sus respuestas a estas cuestiones y bueno, pues por supuesto su lectura del manual también, que nos ha dado algo muy, muy interesante que reflexionar y que nos de tarea. Y bueno, pues enormemente agradecida a través a nombre del Poder Judicial del Estado de Michoacán y por supuesto también de la Suprema Corte de Justicia de la Nación a través de esta Casa de la Cultura Jurídica en Morelia, pues les agradecemos su participación, les felicitamos y bueno, pues les pedimos que sigan siendo parte y que sigamos colaborando en esta tarea que nos hemos echado a cuestas. Se trata justamente de seguir difundiendo estos temas. Y bueno, pues a todos, muchas gracias también. Y decirles que estamos aquí, que seguimos trabajando. La próxima semana tendremos justamente un taller donde hablaremos sobre la perspectiva de género, sobre cómo es esta transversalización de esta perspectiva en los diferentes quehaceres cotidianos. Y bueno, pues aquí se quedan también una serie de comentarios de felicitaciones para nuestros dos disertantes, perfectamente bien merecidos. Y yo, además de todo, decirles que tengo mucho aprecio por ambos, les conozco, sé, insisto, de su calidad humana y además de su estudio y de su capacidad para adaptarse a estos nuevos temas que tiene que ver además también con un sentido pues de humanidad, de generosidad, de empatía, de solidaridad, que creo que es fundamental para que podamos seguir adelante. Gracias. Gracias. Maestra, muchas gracias. Le reitero mi afecto y mi gratitud y gracias a todas y a todos. Gracias. Gracias. Un abrazo fuerte, maestra. Hasta luego. Nos vemos pronto. Ahí está ya la liga de registro de asistencia. Por favor, no olviden su asistencia. Y pues gracias a todas y a todos por haber estado acá. Sigan con nosotras en estos eventos. Que tengan muy bonita tarde. Hasta luego. Gracias. Por acá el maestro Alejandro nos dejó sus redes por si lo quieren seguir. Alejandro Díaz-1, que está en Twitter, Alex Díaz, para que le sigan, que creo que también en estas redes sociales muchas veces vamos a encontrar pues pequeñas notitas, ¿no? Que nos van a permitir también ir comprendiendo algunas cosas, ir abundando y además encontrando información que nos puede llevar a una preparación mejor. Muchísimas gracias. Hasta luego.